Buenas tardes, ingeniero. Les saluda José Estrada de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Mariano Galvez. Pues en este momento este tutorial es para mostrarle cómo quedó la aplicación. La tarea era diseñar un applet en NetBeans para poder implementarlo en HTML. El programa lo que requería era que pudiéramos pintar varias figuras, por ejemplo cuadrado, círculo, triángulo en una línea, en un applet, y todo esto en una página HTML. Entonces, utilizando NetBeans logré crear el applet y esta es su interfaz. Con respecto a los colores, agregué los colores como usted nos había dejado de tarea, ¿verdad? Y podemos ver acá el botón cuadrado, círculo, triángulo, línea, y cada uno de ellos con su botón de rellenar. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros queremos o deseamos crear una de estas figuras, tenemos que dar un clic. Por ejemplo, acá doy un clic y abajo doy otro clic y automáticamente creo el cuadrado. Puse unos puntos guías que son los que me marcan en la posición del mouse, tanto en su eje X como en su eje Y. Y al segundo clic lo mismo. Entonces, al unir esas dos coordenadas, tanto de XY1 como XY2, yo pude formar el cuadrado de esta manera. Asimismo, yo puedo elegir un color y puedo cambiarlo. Por ejemplo, vamos a ver uno que sea diferente: verde, cuadrado. Y si se da cuenta, pues nos pinta de color verde. Si yo deseo rellenar esta figura, puedo presionar el color rojo y le doy rellenar. Como ahorita están guardadas en las variables las coordenadas del mouse, pues es por eso de que yo puedo rellenar el cuadrado. Luego, si yo doy otro clic por acá y otro clic por acá abajo y le doy en círculo, me crea el óvalo o el círculo, dependiendo a las coordenadas que yo le dé donde lo quiero crear, ¿verdad? Y así mismo pues puedo cambiarle de color a la línea. Por ejemplo, el borde, si yo lo quiero rellenar con color amarillo, puedo hacerlo, doy amarillo, ¿verdad? Para que pueda quedar, para que se pueda apreciar mejor. Y con el triángulo, pues como el triángulo sabemos que tiene tres aristas, tres nodos, entonces necesito tres puntos en los cuales se van a conectar cada arista. Entonces en este caso podemos dar tres clics, por ejemplo uno acá, otro acá y otro acá arriba, y al presionar triángulo pues se va a formar el triángulo de esta manera según las coordenadas del mouse. Puedo elegir el color rojo, si yo lo quiero rellenar puedo elegir el color verde o el color que yo desee, y podemos apreciar que sí se formó el triángulo en esas tres posiciones en donde yo logré dar clic. Como en la línea solo necesitamos dos puntos, pues procedemos a dar un clic abajo y uno arriba y la línea se forma. Asimismo puedo elegir otro color y la línea se forma. En este caso el relleno no funciona porque la línea no es tan ancha. Pues esta sería la interfaz, y ahora vamos a pasar a explicar lo que es el código para que usted se pueda dar cuenta cómo fue que logramos desarrollar esta aplicación. Bien, pues en este caso de acá, el paquete que estamos utilizando es el New Applet, y yo creé un formulario en el cual trabajé todo esto de forma gráfica, arrastrando botones, arrastrando la paleta de colores, el PhotoChooser, para poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces, viendo el código, nos podemos dar cuenta de que importé algunas librerías, por lo menos las necesarias y las más importantes, como la que es los eventos, que son las más utilizadas en las applets según el PDF que nos pasó del seminario de applets. Pues ahí nos podemos dar cuenta de que para poder utilizar applets todo es en base a eventos, ¿verdad? Entonces acá en este caso pues utilicé eventos con el mouse. En este caso pues tenemos acá mouse event, que es para el evento del mouse. Más abajo tenemos donde empieza el applet, ¿verdad? Donde están la herencia. Y pues por esta parte podemos ver que yo declaré una variable llamada radio de entera privada con el valor de 12. Este radio fue para a la hora de que yo dé clic en el área del applet,
Si nos dimos cuenta al principio tenía un punto rojo que yo le dije que era la coordenada y me servía de guía para poder saber en qué posición estaba el mouse, ¿verdad? Entonces este radio lo que hace es únicamente darme un tamaño para el óvalo que se va a pintar cuando yo dé un clic en cualquier parte del lienzo del applet. También tengo declaradas varias variables, por ejemplo, todas son enteras. Esta es la variable eje X igual a 0, la variable eje Y igual a 0, que es donde se va a almacenar el primer clic. Luego tengo el segundo juego de variables, que sería un entero del eje X2, otro entero del eje del Y2, igualados a 0, que este sería el segundo clic. Luego más abajo tengo unas variables, por decirlo de esta manera, auxiliares, que me van a servir para poder crear el triángulo y que me pueda quedar almacenada la información de la posición del mouse para luego reutilizarla y poder diseñar el triángulo. Asimismo también estas variables de acá, por ejemplo el eje X4 y eje XY4, todas igualadas a 0. También para poder determinar si es un clic o dos clics los que he dado, utilice un contador. Quizás existía alguna otra forma de hacerlo, pero esta forma fue la que se me ocurrió, fue la que sentí más fácil, de crear una variable entera llamada clic con un valor de 1, ¿verdad? Esto me va a servir para que más adelante, cuando yo quiera dar un clic, sepa que di un clic. Cuando dé un segundo clic, me va a dar el segundo clic y me va a marcar que clic vale 2. Empezamos con el init, que es donde pues inicializa todo el applet, ¿verdad? Donde está básicamente el cuerpo del applet. En esta área de acá fue donde yo agregué el evento que sería el mouse preset, que era para presionar el mouse, pues en este caso un clic, ¿verdad? Con el evento mouse event está el try catch, pero en este caso yo no hice excepciones de errores. Por acá hay unos que son los que trae de default. Pasando un poco más abajo, tengo acá el evento, el mount preset en el mouse event EV, ¿verdad? Entonces esto sirve para cada vez que yo dé un clic, pues acá es donde yo capturo el evento del mouse. En este caso pues sería el clic derecho, ¿verdad? O clic izquierdo, porque no le especifiqué cuál de los dos clics. Entonces si nos damos cuenta, todo esto empieza con el eje X4, que es igualado al eje X3. Estas variables se le asigna valor un poco más abajo, pero después le voy a explicar por qué es de que dejé estas variables acá. Tal vez es una manera incorrecta, pero lo traté de hacer así, no hay otra forma. Entonces acá entra una condición donde si el clic es igual a 1, entonces que me cree una variable de tipo graphic igualada al getGraphic, para que me pueda dar todos los componentes de graphic. En este caso el eje X va a ser igual al EV, que era el nombre de la variable que utilizamos acá arriba, y le paso el valor del eje X, en este caso la posición X, y el eje Y lo igualé nuevamente a la posición del eje Y. Más abajo, bueno, acá había hecho unas pruebas imprimiendo en la consola la posición de cada uno, solo era para hacer comparaciones. Y más acá abajo tengo que clic es igual a clic más 1 para que se aumente, porque al momento de yo dar clic, o por lo menos cuando se inicializa, se dice que es 1. Entonces si entra en la condición, y entonces ya sería el segundo clic que yo daría. En este caso pues se agrega 1. Entonces acá G, que era del tipo graphic, se le agrega acá. Vamos a ver, que graphic es igual al getGraphic. Pues lo declaré nuevamente y creo un nuevo tipo de letra, por ejemplo font sans serif, y font.bold, que era negrita de tamaño 20. Esto lo había hecho solo para hacer unas comprobaciones y hacer unas pruebas para que me pudiera desplegar un texto. Cuando yo daba un clic me aparecía un texto, otro texto, no importara donde yo diera clic, pues me iba a ir mostrando el texto. Y pues acá es donde se pinta el pequeño óvalo que le digo que es el que me sirve de guía cuando yo doy clic. Pues este es el que me indica dónde yo di clic. Por ejemplo, este es G fill oval en la posición de X menos el radio, en la posición de Y menos el radio,
para que me pudiera dar aproximadamente en el centro del clic, y este sería el tamaño pues del óvalo que se está formando. Lo multipliqué por 2 y acá arriba lo dejé en valor de 2. Entonces al multiplicarse me va a dar un tamaño de 4 más o menos, para que me quede un tamaño ni muy grande ni muy pequeño. Entonces si esta condición no se cumple, esto quiere decir que aquí sería el clic número 2. Entonces al entrar acá, pues hace básicamente lo mismo que arriba, solo que cambian algunas cositas. Por ejemplo, acá ya sería el clic 2, ¿verdad? Entonces como ya almacenamos en las variables del eje X y eje Y, ahora me toca almacenar en la variable X2 y Y2. En este caso vuelvo a guardar la información actual de donde estoy dando clic, y con esto yo ya tengo las dos coordenadas de un punto y las dos coordenadas del otro punto para poder formar la figura que yo desee. Entonces al final de acá, pues clic otra vez regresa a su valor 1 para que vuelva a entrar acá, porque como solo vamos a usar dos clics a excepción del triángulo, entonces bueno, más acá abajo podemos ver los demás eventos. En este caso tengo el botón. En este caso sería el de dibujar un rectángulo o un cuadrado. Vuelvo a abrir la G de tipo graphic, ¿verdad? Y le paso el color por medio, por ejemplo, g.setColor, y en la paleta de colores yo le tengo de nombre como JColor, y yo solo únicamente le doy el color, o le paso el color que en este caso yo ya seleccioné y que tiene memoria para poder asignarlo. Entonces yo acá vengo y hago un drag rect. El drag rect me sirve para dibujar básicamente el borde del rectángulo, y le paso los siguientes parámetros. En este caso sería el eje X y el eje Y, que sería el primer punto donde se va a empezar a crear, y el eje X2 menos el eje X que tengo acá adelante, para que el rectángulo o el cuadrado se forme de un punto hasta el otro punto. Luego acá abajo tengo el botón para poder crear el triángulo. Este se me fue un poco complejo, pero lo logré hacer. Quizás había una forma más fácil, pero es lo único que me imaginé. Pues declaramos otra vez la variable de tipo graphic, le asigné un color para que esté listo, y lo que hice fue crear un vector para el eje X y un vector para el eje Y. ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me van a servir estos vectores? Como dentro de graphic no existe la figura triángulo, pues tuve que usar el polígono, que es un polígono, y por medio de esta pues pude crear el triángulo. ¿Cómo lo hice? Utilizando los puntos. En este caso el eje X y el eje Y de acá, que fueron los que estuve usando, pues fueron los que me sirvieron para poder realizarlo. En este caso eje X con el eje Y pues sería el primer punto, el eje X2 con el eje Y2 sería el segundo punto, o sea el segundo clic, y el tercer clic que lo capturo acá, eje X4 con el eje X4. ¿Cómo capturé el tercer clic? Pues como le comentaba, si nos damos cuenta que cuando empieza con el eje X4, que lo igualo al eje X3. Cuando yo doy el primer clic, pues me agrega el primer par de coordenadas del primer clic. Cuando yo doy el segundo clic me da el segundo par de coordenadas, pero yo en 3 almaceno la primera posición del clic. Eso quiere decir que cuando exista el tercer clic, yo lo tendría que almacenar nuevamente en estas mismas, que sería el primer clic, pero al final de cuentas sería el tercer clic, y el segundo clic lo almaceno en la variable X4. Entonces de esa manera yo formo el triángulo al momento de dar el tercer clic, y utilicé el drag polígono. Entonces acá en el drag polígono le paso el primer arreglo, por ejemplo X, y el otro arreglo que es Y, y le digo que son 3 aristas para que me pueda formar. Me forma una forma de 2 líneas, ¿verdad? Y a la otra pues automáticamente la dibuja el drag polygon, que para eso me sirve, ¿verdad? Luego tengo, para poder crear el óvalo, pues es algo sencillo, no es tan complejo. Simplemente declaro la variable de tipo graphic, le agrego g.setColor,
para que me agregue ese color. Entonces yo capturo el error que tiene el JColor, que en este caso sería la paleta de colores, ¿verdad? Y ya obteniendo ese color, pues yo le digo que me cree el borde con el drag. El drag sirve para crear un borde de óvalo. En este caso, si hubiera escrito fill, pues me hubiera creado el relleno, ¿verdad? Entonces acá le paso los parámetros nuevamente con la misma política, ¿verdad? De utilizando el eje X, el eje Y, el X2 menos el eje X y el eje Y2 menos el eje Y. Y así se forma el óvalo. Luego tengo, para poder crear la línea, pues lo mismo, exactamente lo mismo que está arriba, asigno la variable G de tipo graphic y a este le agrego un color por medio de la paleta, extraigo el color de la paleta y creo el drag line, que es para crear una línea, y le paso los parámetros nuevamente, pero en este caso no le resto los de X, porque si no me lo va a crear hacia atrás, ¿verdad? Por la resta que le estoy haciendo y los parámetros que le estoy pasando. Entonces por eso le pongo solo el eje X2 y el eje X2 para que sea un par. Por ejemplo, este es el par del primer punto y este es el par del segundo punto. Bueno, y aquí estaban otros eventos que estaba tratando de hacer, pero no me salieron, porque por tiempo no pude seguirlos programando. Y aquí tengo graphic, otra vez declaro graphic. Esto es para rellenar el polígono, que son los botones de relleno que están ya a la par de cada figura, ¿verdad? En este caso rellenar, pues acá tengo, y exactamente lo mismo hago. Lo único que cambia es el fill. Para poder hacer el borde yo utilicé el drag polygon, y para poder rellenarlo yo utilicé el drag polygon. De ahí todo es exactamente lo mismo, la misma política para los arreglos. Para poderle dar un punto acá, ese sería el otro par de puntos, y este sería el otro eje para poderle dar el tercer punto. Pues para hacer el rectángulo lo mismo, declarando la variable G de graphic para graphic, tipo graphic, y agregando el color y pues rellenándolo por medio de fill, pasándole exactamente los mismos parámetros para que me pueda rellenar exactamente donde está el drag. Luego acá abajo lo mismo para el óvalo, para rellenarlo utilizo fill en lugar de drag y le paso exactamente los mismos parámetros. Luego utilizo otra vez acá declaro variable para poder rellenar la línea, pero como hablaba al principio cuando estaba mostrando la interfaz, la línea no la puedo rellenar porque no le he dado un grosor específico, y como es solo una línea, no tiene un grosor, para que no se convierta en un rectángulo o algo parecido, pues de todos modos le puse rellenar, que al final de cuentas lo único que va a hacer es ponerle el color que haya seleccionado y nada de otro mundo. Y pues luego la declaración de las variables para poder utilizar los botones, para poder utilizar el JColor, cada uno de los botones. No le puse nombre de variable a cada botón, lo dejé de fábrica, si se da cuenta, JBotón 1, 2 hasta el 9. Los labels de la misma manera, acá está, y pues ese sería todo el código, no muy complejo, pero de mucha utilidad. Y así fue como yo diseñé mi applet, ¿verdad? Sabiendo la interfaz. En este caso pues por acá vamos a crear una parte, por acá vamos a crear un círculo, vamos a crear un cuadrado, vamos a crear un triángulo, vamos a crear una línea, y pues ese sería el proyecto de ingeniería, ¿verdad? Poder crear las figuras con los rellenos como lo mostré al principio, ¿verdad? En un applet. Ahora solo nos queda pues pasar a lo siguiente, que sería pues mostrarle cómo es de que me quedó la función del applet ya incrustado en una página HTML. En este caso acá lo abre, vamos a ver. Bien, como NetBeans crea automáticamente el archivo HTML, pues no me da las dimensiones adecuadas para yo poder usarlo. Entonces, para corregir este error, pues bastaría con
irme al formulario y modificarle un poco el código fuente. En este caso sería, le voy a dar un poco más a 1280 para que pueda crecer en toda la pantalla por unos 600, bueno, lo vamos a ver 720 por 720. Vamos a ver, 720. Solo basta con guardarlo para que las dimensiones sean guardadas. Vamos a ver. Y ahí tendríamos ya el applet incrustado en el HTML y podemos ver si cómo es de que trabaja. Tuvimos problemas al principio con el applet por cuestiones de bueno, aquí por el tamaño de la página de que no muestra. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Pues tenía problemas al momento de abrir el applet, pero simplemente eran las restricciones de Java. Lo modifiqué y lo compuse y pues ya me funcionó de maravilla. Vamos a ver acá. Vamos a ver si porque tarda mucho no muestra los puntos. No sé por qué, pero ahí estaría. Considero que eso sería todo de cómo funcionan los applets, ¿verdad? Para poder utilizarlos, rellenarlos, diseñar algún círculo o el triángulo. Y pues eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo.